Hola de nuevo, amigos del canal. Volvemos a una sección a la que no entrábamos desde hace unos meses y es que diría que hace años empezamos a repasar las mejores películas estrenadas año a año, partiendo del año 76. Hemos avanzado 22 en el calendario, así que hoy las mejores películas de 1998 con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Tenemos que decir que en los últimos vídeos que habíamos hecho ya de esta sección de las mejores películas habíamos estado acotando porque el volumen, el desparrame de buenas películas editadas ya era muy amplio. Nos hemos quedado con 50, las últimas 20 la vais a ver además ordenadas en cuanto a su taquilla. Películas que realmente hicieron muchísimo dinerete, pero empezamos ya en el 98 con una de mis películas favoritas ever, con Edward Norton siendo ya muy retracas, probablemente Isán, pero dándolo todo en American History X. Pues sí, con una de las escenas más brutales del cine, me atrevería a decir en general, iba a decir contemporáneo, pero me atrevería a decir en general, con estos hermanos, Edward Norton y Edward Furlong, y nada, pues una crítica absoluta al neonazismo. Correcto. Saltamos de temática con otra película que ha calado mucho en la cultura popular. Claire Forlani, Anthony Hopkins, Brad Pitt. ¿Conoces a Joe Black? Interesante propuesta. Sí, una buena película. Sí, odias a Brad Pitt porque lo primero que ocurre en la película es que una furgoneta lo atropella de una manera brutal. Es increíble. A partir de ahí, pues sí, tienes esa historia romántica, podríamos decir, donde la muerte pues quiere divertirse un poquito dentro del cuerpo de Brad Pitt. Oye, la muerte no es tonta tampoco. Desde luego. Y saltamos a una cosa un poco menos trágica, también con un elenco brutal, ¿verdad? Desde luego, quédate a mi lado con Julia Roberts, Susan Sarandon y Ed Harris. No es tan trágica porque no vemos morir a Brad Pitt, pero no está mal este dramón de Julia Roberts enamorada de un hombre que tiene 2 hijos y los hijos no quieren que esté con la chica Bueno, unas cosas muy tochas. Lo que es tochísimo en el año 98 es los hermanos Coen dándolo todo con Julianne Moore, con John Goodman, con Steve Buscemi, con John Turturro y, por supuesto, con Jeff Bridges. El Gran Lebowski, y Dan, si hablamos de cuajar en la cultura popular, ahí está. Es una brutalidad el Gran Lebowski. Yo creo que la sombra del Gran Lebowski es muy alargada para los hermanos Coen, pobrecitos, que desde entonces se le compara todo con el Gran Lebowski, pero es que es un auténtico peliculón. Y también veríamos en el 98 una película con la que, en lo personal, yo descubrí a Viggo Mortensen. Es un remake, si mal no recuerdo, pero quedó la mar de chulo. Pues sí, 2 remakes de Alfred Hitchcock tendremos ahora. El primero, Un crimen perfecto, con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow y Viggo Mortensen. Bueno, pues correcto, y ya está. Una película puesta al día, podríamos decir, no como la de Psicosis de Gus Van Sant, que directamente fue un toma a toma, además con un recast absolutamente loco, cogiendo a Vince Vaughn como el malo maloso del motel Bates, que el hombre ya... Lo bueno del anterior es que era un poquito entrañable. Vince Vaughn ya da miedo de por sí. Salen películas cómicas, pero te da la impresión de que en cualquier momento le va a comer la oreja a alguien, le va a arrancar la oreja de un bocado. Así que, bueno, curioso. Aquí también teníamos a Viggo Mortensen, por cierto. Viggo Mortensen en el 98 dijo que sí a todo. Y me vais a perdonar porque es cruel decirlo, pero una Anne Hedge que no estaba a la altura de la original. Era, también hay que decir, muy difícil. Vamos con Robin Williams, uno de nuestros actores fetiche en Más allá de los sueños, una película para también emocionarse mucho. Una película tapada de la biografía de Robin Williams, de la filmografía de Robin Williams, pero es que es maravillosa, ¿no? Con todo esa forma de mostrarnos el infierno de Dante y las pinturas de la mujer de Robin Williams. Es una historia de amor maravillosa. Si no la habéis visto, pues muy recomendable. Está Más allá de los sueños. Y una historia de amor, una tragedia, una película de aventuras con un Leonardo DiCaprio desatado después de Titanic, el hombre de la máscara de hierro, también con un elenco bestial haciendo de los 3 mosqueteros y que también
ha acabado cuajando, no diría la cultura popular, pero sí que para una generación de personas acabó siendo una película bastante importante. Quien, sin duda, en ese momento ya era un auténtico titán de Hollywood es Robert Redford, que nos dejaba una película, si no recuerdo mal, dirigida por él mismo, que tenía un título que, eso sí, ha acabado cuajando en la cultura popular. El hombre que susurraba a los caballos. Robert Redford haciéndose una película para él y para ser el más guay del mundo. Así que nada, felicidades, Robert Redford, para ti. Bueno, lo consigue. Robert Redford es guay. Con caballos y sombrero de cowboy, más todavía. Y después, Monella, de Tinto Brass, no la he visto. Bueno, los italianos haciendo marranadas ya desde antaño, pues en 1998 también, una película maravillosa, porque ahora me van a crujir, es maravillosa, pero bueno, es de estas subidas de tono más o menos erótica que en aquella época fue muy famosa por escandalosa. Y el que nos daba ya una pincelada de lo que iba a ser su carrera y del talento que tenía Alfonso Cuarón, porque con grandes esperanzas reunía a Ethan Hawke, a Gwyneth Paltrow, a Robert De Niro, en otra película seguramente más tapada, porque lo que ha hecho después ha sido muy grande, pero que merece mucho la pena. Y en el 98 llegaría una película recientemente homenajeada en el gran taquillazo del año, que acabaría de encumbrar a un actor, a su protagonista principal, y que nos daría la primera película, no la primera película estrictamente, pero sí la primera película de entidad de un personaje de Marvel. Pues sí, en este caso estamos hablando de Blade, de Wesley Snipes, y es muy curioso, haciendo la lista, que hayamos encontrado que Blade no se encuentra en las 20 mejores películas con mayor recaudación de 1998, pero no está. O sea que a veces la recaudación no tiene por qué ser compañera de grandes clásicos, podríamos decir, en este caso. Y la memoria es muy selectiva, porque si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera apostado porque Blade fue realmente una película de mucha entidad en las salas. Parece que no tanto, pero todos recordaremos aquella escena de Blade entrando en la discoteca de los vampiros con música maquineta a toda hostia y, en fin, reventando cabezas. Una auténtica maravilla. El que sí que hizo un taquillazo a nivel nacional y comenzó una saga y comenzó un personaje y creo que después ha vivido mucho gracias a eso fue Santiago Segura. Y San, aquí empezó Torrente. Empezó Torrente y Torrente no acaba porque ya nos han dicho que va a haber una sexta, creo que es, de Torrente. Así que nada, lo que empezó siendo una crítica social, podríamos decir, con este personaje absolutamente nauseabundo, acabó convirtiéndose en una saga de gente adorando este personaje nauseabundo. Así somos. Pero bueno, sí. Quedó para la posteridad este personaje. También se estrenó en el año 1998 una película que yo he visto un par de veces, que creo que se merecería un poquito más de reconocimiento, porque, entre otras cosas, teníamos a Sean Bean, a Jean Reno, a Val Kilmer, a Robert De Niro, a Al Pacino, John Frankenheimer, haciendo Ronin, que no tenía nada que ver con samuráis ni espadas, que nadie se lleve a error, pero disparos y cadáveres hay unos cuantos. Y persecuciones de coches correcto. De las buenas. Correcto. Y si hablamos de elencos potentes, y en este caso de elencos que dan mucho la turra, seguro, a guionistas y directores, y nos vamos con la siguiente película, que es Rounders. Rounders con Edward Norton, Matt Damon, John Malkovich, John Turturro y Famke Janssen en una historia sobre el póker. Una película fantástica, muy chula, de verdad, con unos personajes geniales y con un Edward Norton pasadísimo de vueltas. Nos imaginamos que fuera de las cámaras también siendo muy pesado con los guiones. Pero una película que realmente vale la pena. Con un John Malkovich haciendo de ruso, que es maravilloso. Eso sí. ¿Y qué tenemos que contar de Esfera? Una película difícil, no sé si decir incluso adelantada a su época, que yo fui a ver al cine y que no debería haber ido a ver al cine seguramente porque no era el momento, con Sharon Stone, Samuel Jackson, Dustin Hoffman, tema ahí psicológico, con un final peculiar, ahí haciendo mucha fuerza con la mente. En fin, hay que revisitarla, no lo sé. Yo sobre todo hacía mucha fuerza con la mente pensando que Dustin Hoffman era la pareja de Sharon Stone. Con eso es lo que hacía más fuerza psicológicamente viendo la película. Correcto. Después de Esfera, que dije yo, esto ha sido muy tocho para mí, yo tan joven, dije, pero Perdidos en el espacio tiene buena pinta.
No tanta. Bueno, una película Matt LeBlanc lo familiar. intentó. Sí, William Hart, Gary Oldman haciendo de villano, con esas Sí. cucarachas que hacían en su cuerpo. Heather Graham, Sí. Matt LeBlanc. Bueno, película con efectos Sí. visuales, una nave chula. Basada en una serie. Bueno, Sí. tenía su puntito, pero no acabó de cuajar. El que sí cuajó, porque además fue una película que estuvo en las quinielas para todos los premios, aunque luego no se llevó estatuillas, o creo que no muchas. Terrence Malick, antes de hacer una película basada en los fondos de pantalla de su ordenador, nos dio La delgada línea roja, que esta sí, Isan, es un pepinazo, hablando de los horrores de la guerra. Si queremos ver el reparto outsider de Hollywood, además del Gran Lebowski, tenemos que ver La delgada línea roja, porque, en fin, podemos decir tres, podemos decir Jim Caviezel, Sean Penn y Adrien Brody, pero hay muchísimos más que estuvieron en esta película. ¿Y qué me dices de la siguiente? Hablamos últimamente de Guy Ritchie en el canal y aquí se destapaba con Lock and Stock, pañuelos al aire, qué maravilla. Una locura. No habíamos visto prácticamente nada igual, ¿no? En cuanto a montaje, en cuanto a, en fin, historia, maravillosa, suburbios ingleses con Jason Statham, Billy Jones, Sting, ¿no? Haciendo de padre del protagonista, y Jason Fleming, aún no haciendo de gitano, pero ya llegaría más adelante. Sí, porque con Guy Ritchie. Otra que fui a ver al cine aquel año, y tampoco sé muy bien por qué, Harrison Ford, Anne Hedge, que tuvo una época donde trabajó mucho esta señora, y David Schwimmer, que al igual que Matt LeBlanc quería hacer más cosas más allá de Friends, no. 6 días, 7 noches, aventurilla, conflicto, romántico, no coló. Mucha cara dura había en el cartel, donde se veía a Anne Hedge y a Harrison Ford como teniendo una aventura muy fuerte, como si fuera una especie de Indiana Jones. No. Falso absolutamente. Terrible esta película. Correcto. Y luego otra, Isan, que no está en mi... A ver, Lou Diamond Phillips, Mark Wahlberg, Equipo Mortal, suena a cosa muy chunga, ¿eh? Divertidísima esta película de un equipo bueno, que se dedica a robar y a asesinar y la gente lo contrata y hace cosas. A partir de ahí pues hay una traición y bueno, la película se vuelve loquísima con Mark Wahlberg y Lou Diamond Phillips pegándose toñas en un videoclub, que es una auténtica maravilla. Y si hablas de pasarlo bien y de una auténtica movida, ¿qué me dices de la siguiente? Pues que nos faltaba Jim Carrey, ¿no? Movida en el Roxbury, Will Ferrell y Chris Kattan moviendo ahí. What is love? Baby, don't hurt me. Faltaba Jim Carrey. Brutal. Sí, señor. Saltamos a algo un poquito más tocho. Venimos al cine patrio. Fernando Trueba, La niña de tus ojos, película con Jorge Sanz, Antonio Resines, y que acabaría de encumbrar también a una superlativa y maravillosa Penélope Cruz. Una auténtica barbaridad. Para los que gusten del cine más de autor, podríamos decir, en el 98, Isan, también tuvimos un estreno de Wes Anderson. Sí, antes Alfonso Cuarón se destapaba a nivel internacional, pues aquí también no eran sus primeras películas, pero sí fueron las películas de mayor reconocimiento y aquí pistoletazo de salida a su carrera. Academia Rushmore con Bill Murray. ¡Qué sorpresa! Wes Anderson con Bill Murray y con Jason Schwartzman como protagonista. Sí, señor. También tendríamos 54 con Ryan Phillips, Salma Hayek, Neve Campbell y Mike Myers. Y un elenco descomunal para una película de uno de los directores más preferidos por Isan, como es Woody Allen. Me ha dolido ponerla. Celebrity, Isan, un elenco con alguna sorpresa. Un elenco también brutal. Sí. Salía Kenneth Branagh, Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, todas las modelos de aquella época que eran todas hiper mega famosísimas, pero también salía Donald Trump haciendo de Donald Trump. Por lo menos salía haciendo de Donald Trump. Bueno, siempre ha hecho Donald Trump. No le disparó. El príncipe Bel-Air también hizo de Donald Trump. Y atención, una auténtica barbaridad que en algunas ocasiones se queda también en ese segundo escalón, cuando se pasan cierto tipo de películas. Dioses y monstruos, Brendan Fraser, descomunal, Ian McKellen, descomunal, nominaciones a premios, Oscars, Globos de Oro, etcétera, en una historia que no es de terror,
pero casi, diríamos, ¿eh? A que le acojona lo más grande. Brutal, brutal. Y saltamos del terror más introspectivo a una cosa un poquito más curiosa, ¿no? Prácticamente magia con Sandra Bullock y Nicole Kidman haciendo de hermanas que tienen una maldición, que es que si se enamoran de alguien, esa persona va a morir pronto. En fin, una cosa como muy rara, pero bueno, en aquella época ver a Sandra Bullock y a Nicole Kidman pues era un reclamo muy grande. Así es. La que sí que era mucho más ligerita era El chico ideal con Adam Sandler y Drew Barrymore. Cero sorpresas de lo que nos íbamos a encontrar ahí. Y la que sí fue una sorpresa fue Very Bad Things. Hablábamos antes de Vince Vaughn, aquí teníamos también a Jon Favreau y por supuestísimo a Cameron Díaz en una gamberrada bastante chunga. Y a Christian Slater en una película, bueno, despedida de soltero, ¿no? Si, de esta sí que acabó fatal, ¿no? No como aquellas que nos han enseñado ahora de la 1 y 2 y 3. Esta de Very Bad Things acaba realmente mal, una comedia negra brutal que te deja con un mal regusto de boca increíble en la última escena. Todos recordaréis lo que estoy diciendo si la habéis visto. Así que nada, Very Bad Things. Difícil de rever. Sí, realmente sí. Y saltamos a las últimas 20 películas que están ordenadas de menor a mayor taquilla. Son las 20 películas más taquilleras de 1998 y empezamos por una no sorpresa. Podríamos decir, hablo de Expediente X, la película, la primera película, luego vinieron más, porque estábamos en un torbellino total y absoluto de éxito de la serie y además la película jugaba con una cosa... jugaba al clickbait porque se intuía que por fin iba a haber algo entre Mulder y Scully. Luego no era así, o no era tan así. Y la película tampoco funcionaba tan bien como la serie, hay que decirlo, pero evidentemente en aquel momento fuimos todos al cine a verla. Y después, Isan, City of Angels, no lo hubiera puesto yo entre las 20 más taquilleras, pero me alegro que esté. Pues sí, Nicolas Cage, ¿no? También siendo un valor seguro si lo pones en la cartelera, así que City of Angels se encuentra en el puesto 19 de mayor recaudación de 1998. Y otra que nos hace mucha ilusión también ver en el puesto 18, Patch Adams, Robin Williams poniéndonos el corazón calentito, todo merecimiento, y la que posiblemente sea la película de animación más denostada de la historia, la obra de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, que es una maravilla, que tiene una banda sonora espectacular, y oye, que nos olvidamos de ella con mucha frecuencia. Pues sí, tiene una canción increíble, ¿no? De Whitney Houston y la chica esta que canta todas las canciones de Navidad. Pues estas dos, una película con una muy buena animación, pero sí que es cierto que el tema, bueno, ya la habíamos visto con Yul Brynner. Así que, bueno, El Príncipe de Egipto. Y para las siguientes dos, Isan, vamos a tener la cara y la cruz en cuanto a temática, una muy divertida y la otra muy divertida, pero con un trasfondo bastante jodido. Bueno, lo intentó Buster Keaton en su momento, hacer una película sobre el Holocausto que ni siquiera llegó a las pantallas. Aquí lo intentó Roberto Benigni con La vida es bella y llegó a llevarse los Oscars fuertes en aquella ceremonia de la Academia, así que... Y a subirse a la chepa de Steven Spielberg. Y exactamente, de subirse a los asientos y hacer una beniñada, se puede decir, terrible. Recordar también que salía Horst Buchholz, que me hizo mucha ilusión, en este caso era médico nazi, pero lo habíamos visto en 1, 2 y 3 de William Wilder haciendo de comunista. Sí, sí. Hacia la vida. Y todos recordaremos a la maravillosa Sofía Loren gritando ¡Roberto! Sí, sí. Alejado de la temática de La vida es bella, en las antípodas de La vida es bella, teníamos la primera entrega de una saga que parece que va a volver. No entendemos por qué. Sí. Rush Hour, hora punta, a mí me sigue pareciendo tremendamente divertida. Creo que funciona de cojones. Es muy divertida, es cierto, y ahora que dices que ha vuelto, primero he demostrado sorpresa, pero luego he pensado, con lo bien que está funcionando Bad Boys 4, pues igual sí, aquí Jackie Chan ha dicho, oye, pues sujétame el cubata. Exacto. Pero hablando de mitos, también teníamos en el año 98 La máscara del zorro, que no podía protagonizar otro que Antonio Banderas, evidentemente. No. Aunque su maestro como zorro era Anthony Hopkins.
bueno, Catherine Zeta-Jones en la cresta de la ola, es decir, funcionó muy bien y está de películas más taquilleras del año, así que imaginaos. También tendríamos, Isan, a Tony Scott dándolo todo. Hay quien sigue diciendo que era bueno, y esta película, aunque está un poquito tapada, creo que es de recibo destacarla siempre. Aquí el problema de este Tony Scott en Enemigo Público, yo creo que es que tuvo que bajar un poquito los pantalones para meter a Will Smith sí o sí. Will Smith que todavía, bueno, yo creo que lo estaban empujando para que fuera más famoso de lo que se merecía en aquel momento, con un Jim Hackman y un John Boyd, eso sí, descomunales, pero creo que toda la trama del propio Will Smith falla un poquito en este Enemigo Público. Y la película que está entre las 10 más taquilleras del año, tienes un email. ¿Por qué? Porque eran Meg Ryan y Tom Hanks, que en ese momento, pues también valores seguros en taquilla, y además creando una historia de amor mediante un canal que en aquel momento nos parecía algo un poquito exótico y curioso, que era, sí, enviándose emails. Ahora nos parecería un poco raro, no porque no nos enviemos emails, porque con el WhatsApp la cosa ha cambiado mucho, pero en aquel momento funcionó maravillosamente. Hoy no se llamaría Tienes un email, hoy se llamaría esta película Acoso. Un poco sí, para que nos vamos a engañar. Un poco sí. Pero es curioso, ¿eh? La inocencia con la que la veíamos en ese momento. Sí. Ese puente, no, es que maravilla. Sí. Los príncipes de América en aquel momento, estos dos. Exacto. Lo que era un acoso en toda regla era a lo que sometían al pobre de Jim Carrey por parte de la productora, de un Ed Harris muy serio y con una boina Kangol hacia atrás. Nadie sabe muy bien por qué, pero que estaba también maravilloso. Peter Weir haciendo una de sus obras cumbre, también multinominada. No Jim Carrey, que estuvo muy gracioso en los Oscars ese año. Hablamos evidentemente, Isan, de El Show de Truman. Una película con la que yo me río más, con Laura Linney, con la que hace de mujer ficticia del personaje de Jim Carrey, de Truman, que con el propio Jim Carrey, con lo cual algo falla en esta película. Desde luego. Pero es fantástica. Fantástica. Y si hablamos de valores seguros, yo estoy ya muy mayor para estas mierdas. Volvía Danny Glover, volvía Mel Gibson, pero como en el 98... estaba otra vez muy de moda eso de que hubiera gente asiática haciendo piruetas y las artes marciales y Jackie Chan, dijeron, aquí hay un señor de Hong Kong que da unas hostias como panes a la velocidad de la luz. ¿Cómo se llama? Jet Li. Para adentro. Así que teníamos a Jet Li de malo malísimo, con también un Joe Pesci en su salsa, en toda la franquicia. Y, bueno, pues una película que hizo un dineral. También, pero que quedó como el resto a la sombra de una película que siempre se ha dicho que quizá no merecía tantos premios. Bueno, vaya, que hostia las da. Shakespeare in Love, con Joseph Fiennes y Gwyneth Paltrow contándonos una historia de amor fantástica sobre un Shakespeare enamorado y con una Judi Dench haciendo de reina también, que está muy bien. Colin Firth haciendo de malo, si no me equivoco, o haciendo de villano, podríamos decir, porque era el que se iba a casar o se estaba casado con el personaje de Gwyneth Paltrow, y también cierta crítica social porque las mujeres en aquella época no podían ser actrices o actores de teatro. Así es. Fijaos qué curioso que cuando Robert Downey Jr., que ahora está tan en boga, es el de nuevo, salió del UCM, lo primero que hizo es un remake de Doctor Dolittle, que fue un fracaso total y absoluto, pero la que fue un taquillón total y absoluto fue la Doctor Dolittle, del bueno de Eddie Murphy, en una película que, bueno, no sé, a mí en lo personal no me hizo nunca mucha gracia. Hubo una época en la que nos comíamos cualquier cosa de Eddie Murphy. Daba igual. Podría ser su familia gorda, podría ser Doctor Dolittle, podría ser cualquier cosa. Y ahí estábamos todos en fila para ver estas películas. Pues sí. La que fue un taquillazo también, pero con todo merecimiento. Hablaba antes del Príncipe de Egipto, que siempre ha sido un poquito denostada. Esta no, esta donde le pertoca, en el Olimpo de los clásicos contemporáneos de Disney, Mulan, esa epopeya bestial con mensajes, por cierto, muy en boga también a día de hoy, y con algunas de esas canciones que han trascendido las décadas, como solo Disney sabe hacer de vez
en cuando. Y nos pasamos de nuevo al cine de catástrofes, que ya no estaba tan de moda, desde luego en el finales de los 90, pero que funcionó muy bien, Isan, con Deep Impact. Bueno, no estaba mal, ¿no? Morgan Freeman, por ahí. Sí, por ahí estaba bien. Un meteorito, también que lo parten en dos. La solución es partir en dos los meteoritos y a tomar por saco. Tea Leoni creo que también estaba por ahí, muy enfadada con su padre porque era el presidente y no decía nada. Así que, no, Deep Impact, película de desastres. Si algún día hacemos un directo sobre desastres, Deep Impact será una de ellas. Por cierto, es curioso que en el año 98 se estrenaron 2 películas en las que había que partir un meteorito por la mitad. Una con más éxito que otra, aunque Deep Impact hizo mucho dinero. El que empezaba no, pero también se ponía directamente en la primera página del cine, en este caso de animación. John Lasseter había dejado atrás ya aquella fantástica Toy Story, pero volvía a petarlo con Bichos. Pues sí, con esta quinta película con mayor recaudación, está Bichos, fantástica, una especie de escuadrón suicida, podríamos decir, sin saberlo ellos, porque forman parte de un circo, una película muy divertida y en aquella época muy bien hecha. Estábamos flipando como se hacían las cosas en aquel momento en Pixar. Alucinante. En el número 4, y ya estamos acercándonos al final, de las películas más taquilleras también desde el año 98, una película, una comedia de esas que tengo la sensación, y es solo una sensación, de que hoy en día no llevan a tanta gente al cine. Buscamos otras cosas. Algo pasa con Mary, icónica por muchas cuestiones, especialmente por el flequillo que gastaba Cameron Díaz en un momento determinado de la película. Bueno, es que si hablamos de que Eddie Murphy nos vendía cualquier mierda en el cine, yo creo que Ben Stiller y Adam Sandler en aquella época también. Si salían en la película, íbamos a verla y era un taquillazo seguro. En este caso, con Algo pasa con Mary y con posteriores películas de los hermanos Farrelly, así fue. El que no era tampoco un actor que arrastrara mucha gente al cine era Matthew Broderick, y sin embargo, en esta revisión hollywoodiense del gran monstruo japonés Godzilla, sí que lo petó en taquilla, porque seguramente nunca lo habíamos visto en pantalla de aquella manera. Banda sonora de Jamiroquai, la película, bueno. Matthew Broderick, Jean Reno y a rebufo de las películas de Jurassic Park, porque no solo disfrutábamos de Godzilla, sino disfrutábamos también de los mini Godzillas que parecían velociraptores cabezudos. Así que... El Madison Square Garden, además. Sí. Cosa muy tocha. Tercera película más taquillera del año. La segunda, y no es la primera, porque es la segunda, acabo de decir una tontería muy gorda, evidentemente, pero me sorprende que no sea la primera, aunque cuando sepáis cuál es la primera diréis, vale, de acuerdo. Es una también de las grandes de la filmografía de Steven Spielberg, y eso es decir muchísimo, Isan, una de sus epopeyas más míticas basadas en la Segunda Guerra Mundial, como es Salvar al Soldado Ryan. Con esa entrada brutal a la playa de Omaha, ese día de que, bueno, también es antología del cine. Tom Hanks en estado puro, una película para que brille él y que, evidentemente, pues gracias a eso también consiguió la estatuilla. Con un papel muy pequeñito de Nathan Fillion y con un papel secundario de Vin Diesel antes de ponerse a tunear coches. ¿Podía haber dado más de sí Vin Diesel? Probablemente sí, pero le gustaron mucho los billetes, fijaos. Caparzo se llamaba o algo así, ¿no? Era italiano. Caparzo. ¿Y por qué Salvar al Soldado Ryan no fue la película más taquillera del 98? Porque Michael Bay dijo, todo esto es mío, venid para aquí, también elenco descomunal, y porque nos presentó, sin duda, la épica, como solo Michael Bay sabe hacerlo. Hablamos evidentemente de Armageddon. Armageddon también con un elenco fantástico, con unos personajes increíbles, a la cabeza Bruce Willis y Ben Affleck, y con dos películas diferentes, ¿no? Una película que es la de presentación y entrenamiento y luego la del meteorito, que te da un poco igual. Volaba mucho más toda la primera parte que después la conclusión, podríamos decir, la resolución de la propia película, con traiciones y cosas que dicen, no me interesa. Pasa de la comedia a la épica. Sí. Pero lo hace muy bien, y aquella escena entre Ben Affleck y Bruce Willis y la canción de Aerosmith, bueno, funcionaba. Se han retirado ahora, ¿no? Sí, desde hace tiempo se van retirando. Bueno, han dicho ahora que se retiran.
Ya los vimos aquí en Barcelona, en el Rockfest, hace 10 años. No, porque nos vamos, es la última gira ya. Vale, vale. Bueno, pues vamos a verlos. No, pero mirad qué cheque. Bueno, pues tocamos otra vez. Bueno, en fin, ahora parece que sí. Teníamos ahí el tema de Aerosmith, una película que funcionaba muy bien, de principio a fin, y que fue la más taquillera. Como veis, una selección brutal de cine. Isar, no sé si te atreves a elegir 3 a tope. Sí, señor. A tope. Me atrevo a elegir 3 y de hecho te diré una que es la que más. Por debajo, tercero segundas, quedan American History X y El Gran Lebowski. Y en primer lugar queda Salvar al Soldado Ryan. Sin que sirva de precedente, y creo que por primera vez coincidimos en las 3. Dejadnos en caja de comentarios cuáles son vuestras favoritas del año 98 y cuáles creéis que deberían estar en la lista y no están. Nosotros volveremos con el 99 como siempre, con Isán Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.